atrapada en la cama con una fiebre alta que me dejaba apenas capaz de moverme. Llamé a mi hijo mayor, pidiéndole si podía traerme un vaso de agua. Esperaba al menos eso de él, pero lo que me trajo fue un vaso lleno de cerveza. Antes de que pudiera reaccionar, me echó la cerveza por encima mientras yacía en la cama, ardiendo de fiebre. Desde la puerta, escuché risas. Mi nuera estaba allí, aplaudiendo y riendo mientras mi hijo se unía, sosteniendo el vaso ya vacío. No podía creer lo que estaba pasando, incluso en mi estado febril y aturdido. Esa escena cruel se grabó en mi mente. Asegúrate de que la casa esté limpia cuando regresemos. De acuerdo, dijo, sin dejar lugar a malentendidos. Hasta ese momento, había soportado el egoísmo de Mark y su esposa, pero esto fue la gota que colmó el vaso. Sí, la limpiaré, respondí, forzando las palabras a través del dolor en mi garganta, asegurándome de que me escucharan. Mi nombre es Ellen. Soy una ama de casa de 73 años. Mi esposo, George, tiene 75. Ahora jubilado, pasa sus días enseñando caligrafía a niños en el centro comunitario cercano. La caligrafía ha sido su pasión de toda la vida, y siempre fue su sueño enseñarla después de retirarse. Me alegraba verlo finalmente cumplir ese sueño, saliendo para el centro cada día con una sonrisa en el rostro. Tenemos 2 hijos. Nuestro hijo menor está casado y tiene 2 hijos en edad escolar, mientras que nuestro hijo mayor de 44 años, Mark, está soltero y sigue viviendo con nosotros. Mark trabaja a medio tiempo en una tienda de conveniencia, pero solo alrededor de 4 días a la semana. No contribuye económicamente al hogar y pasa sus días en la ociosidad. A pesar de las repetidas advertencias de George y mías, Mark nunca cambió su actitud. Como no estaba involucrado en nada ilegal o dañino, eventualmente dejamos de presionarlo. Luego, un día, de repente, Mark anunció, me casé, y trajo a su nueva esposa a casa sin previo aviso. Ella se mudó como si fuera lo más natural del mundo, y desde ese día, se esperaba que yo también preparara comidas para ella. No me importaba cocinar para ella, pero no levantaba un dedo para ayudar o siquiera limpiar después de las comidas. Nunca decía gracias e incluso pedía café después de la cena. Incapaz de soportarlo más, George reprendió a Mark y a su esposa, lo que los llevó a dejar de hacer demandas irrazonables, al menos frente a él. Pero cuando George no estaba cerca, mi nuera decía cosas como, Ellen, por favor lleva este vestido a la tintorería por mí. Encontraba su comportamiento egoísta y traté de abordarlo, pero Mark siempre tomaba su parte. Es algo que puedes hacer mientras estás de compras. No seas tan tacaña, decía él. Esto venía de un hijo que no contribuía en nada al hogar, a pesar de ser alimentado y alojado gratis. Y ahora querían aún más. Dudé en discutirlo con George, pero decidí no hacerlo, temiendo que causaría una ruptura entre padre e hijo. Así que, una vez más, me callé. Ese día, tal como solicitó mi nuera, llevé su ropa a la tintorería. George y yo solemos visitar a la familia de nuestro hijo menor en Canadá aproximadamente 2 veces al año, y estábamos planeando otra visita durante el próximo feriado federal. Nuestros nietos nos adoran y ya habíamos comprado juguetes para llevar como regalos. También planeamos recoger un pastel enrollado como golosina en el camino. Siempre que visitamos, preferimos tomar el tren cama en lugar de volar, disfrutando del viaje panorámico. Ahora que tenemos más tiempo, el viaje en tren nos viene perfecto. El día antes de nuestro viaje, sintiéndome inusualmente emocionada, fui de compras después de ver a George salir para su clase de caligrafía. En el camino a casa, pasé por una pastelería y compré unas galletas hechas a mano, pensando que durarían más que un pastel para los nietos. Mientras caminaba a casa, imaginando sus rostros encantados, comenzó a lloviznar. La lluvia pronto se volvió fuerte, así que me detuve en una tienda de conveniencia para comprar un paraguas. Para cuando llegué a casa, estaba empapada. Cuando estaba a punto de darme un baño para calentarme, apareció mi nuera. Ellen, ¿vas a bañarte? Necesito salir ahora. Déjame usar el baño primero. Y comienza a preparar la cena temprano, dijo, cerrando la puerta del baño sin decir una palabra más. Frustrada, me cambié de ropa y comencé a preparar la cena. A pesar de que ya comenzaba a sentir los primeros síntomas de un resfriado, estornudaba repetidamente, preocupada de que podría estar enfermándome justo antes de nuestro viaje, pero mi nuera permaneció en el baño más de 1 hora. A la mañana siguiente, el día en que debíamos visitar a la familia de nuestro hijo menor, me desperté sintiéndome mal, me dolía la garganta y mi nariz estaba moqueando. Cuando me revisé, tenía 100 grados Fahrenheit. Al darme cuenta de que había cogido un resfriado, le dije a George que debería ir a Canadá solo, ya que no quería arriesgarme a contagiar a los nietos. George sugirió cancelar el viaje por completo,
pero dado que ya habíamos comprado los boletos de tren y los regalos, insistí en que fuera sin mí, a regañadientes. Aceptó. Antes de irse, George, que rara vez hablaba con Mark y su esposa, les hizo prometer que se encargarían de las tareas domésticas mientras yo me recuperaba. Después de despedir a George, estaba a punto de volver a la cama cuando escuché a mi hijo y a mi nuera hablando. Oh, qué molestia, es solo un resfriado, ¿verdad? Pero con papá fuera, podemos relajarnos un poco. No podía creer lo que estaba escuchando. Estas eran las personas que vivían en nuestra casa, gratis, y sin embargo se quejaban como si cuidar de mí fuera una gran carga. Te das cuenta de que la única razón por la que puedes vivir aquí es gracias a tu padre, ¿verdad? Señalé, sin poder contenerme. Te estamos haciendo un favor al vivir contigo en tu vejez, respondió Mark, y su esposa añadió, sí, la mayoría de la gente odia vivir con sus suegros. Era irónico. Esas mismas personas que se habían impuesto a nosotros, actuaban como si nos estuvieran haciendo un favor. Exhausta, ignoré sus comentarios y volví a mi habitación, sintiéndome demasiado débil para discutir. Esa noche, mi nuera entró en mi habitación, despertándome. Ellen, no piensas saltarte la cena solo porque te sientes un poco enferma, ¿verdad? Sabes que no sé cocinar, ¿verdad? Una mujer de 35 años diciéndole a su suegra enferma que cocine para ella porque no sabe, era absurdo. Quería decirles que se las arreglaran por sí mismos, pero sabiendo que no escucharían y desesperada por descansar, me forcé a levantarme de la cama para preparar algo sencillo en la cocina. Mark llegó a casa mientras yo estaba cocinando, y a pesar de verme, enmascarada y claramente enferma, no dijo una palabra. En lugar de eso, simplemente exigió, oye, el baño aún no está listo. No importaba si yo estaba enferma o no para Mark y su esposa. Todo lo que les importaba eran sus propias necesidades. Sabiendo que cualquier protesta sería en vano, me apresuré a terminar la comida y preparar el baño, deseando descansar un poco. Cuando regresé a la sala, Mark y su esposa estaban conversando emocionados sobre su comida. Nos vamos de viaje al extranjero pasado mañana, así que no nos contagies tu resfriado, dijeron casualmente, sorprendiéndome con la noticia. Comí mi comida ligera en el comedor, alejada del calor de la sala, tal como sugirió mi nuera. La pareja continuó hablando emocionada sobre su próximo viaje de 3 semanas a Europa. Mark había tomado tiempo libre de su trabajo a medio tiempo y claramente estaban ansiosos por sus vacaciones. No había oído nada sobre este viaje hasta ahora, pero estaba agradecida de que se fueran pronto. En la mañana de su partida, mi resfriado había empeorado significativamente, no podía ni siquiera levantarme de la cama. Mi fiebre había subido a casi 103 grados Fahrenheit, tenía mucha sed, pero el dolor de cabeza me dejaba demasiado débil para moverme. Justo entonces, Mark entró. Prepáranos algo de comida. Aún puedes cocinar aunque estés enferma, exigió. Las lágrimas se me llenaron en los ojos al escuchar las frías palabras de mi hijo. Simplemente salgan a comer, logré susurrar. Mark frunció el ceño pero salió de la habitación sin decir una palabra más. Antes de irse, le pedí que me trajera un vaso de agua, pensando que al menos eso haría por mí, pero lo que trajo fue un vaso lleno de cerveza, que luego arrojó sobre mí mientras yacía febril e indefensa en la cama. Desde la puerta, escuché risas fuertes. Cuando miré, vi a mi nuera aplaudiendo divertida. Mark estaba allí, riendo con ella, sosteniendo el vaso vacío. No podía creer lo que estaba viendo, aunque febril y aturdida. Esa escena espantosa quedó grabada en mi memoria. Asegúrate de limpiar la casa antes de que regresemos. Ja, se rieron mientras se iban. Había tolerado el egoísmo de Mark y su esposa por demasiado tiempo, pero esto fue la gota que colmó el vaso. Sí, la mantendré limpia, logré decir, lo suficientemente alto para que me escucharan, a pesar del dolor en mi garganta. Después de que se fueron, ni siquiera tenía la energía para limpiarme la cerveza de la cara. Me dormí tal como estaba. Cuando desperté, me sentía un poco mejor, aunque todavía aturdida. Recordé el incidente con la cerveza, pero me sorprendió descubrir que no me sentía pegajosa en absoluto. Las cobijas también habían sido cambiadas. Justo cuando estaba tratando de entender qué había pasado, entró George con una palangana, puso una mano en mi frente y preguntó con suavidad, ¿estás bien? Estaba confundida. Se suponía que George debía estar con la familia de nuestro hijo menor. Al notar mi desconcierto, George comenzó a explicar. Había tomado el tren cama para visitar a nuestro hijo menor, pero estaba demasiado preocupado por mí para quedarse. No confiaba en Mark y su esposa para cuidarme, y la familia de nuestro hijo menor acordó que debía regresar rápido, así que voló de regreso a casa.
Cuando llegó, me encontró exhausta en la cama, con un extraño olor a cerveza persistiendo en la habitación. Rápidamente me limpió, cambió las sábanas y cuidó de mí mientras dormía durante todo un día. Cuando George preguntó qué había pasado, traté de explicar, pero no encontraba las palabras. Las lágrimas se me llenaron al recordar la crueldad de Mark. Al ver esto, George me trajo agua y dijo, lo siento por preguntar ahora, solo descansa. Luego fue a preparar algo de gachas, que tuvo listo para cuando despertara. La amabilidad de George me hizo llorar de nuevo. Gracias a su cuidado, comencé a recuperarme en los siguientes 2 días. Cuando finalmente le conté a George lo que había pasado mientras él estaba fuera, su rostro se oscureció con enojo. No puedo soportarlo más, dijo. Yo tampoco, coincidí. Pasaron 3 semanas desde que Mark y su esposa se fueron de viaje al extranjero. George y yo disfrutamos de días tranquilos juntos, pero luego sonó el teléfono. Era Mark. Aquí viene, dije, respondiendo la llamada. ¿Qué diablos? ¿Por qué no está nuestra casa?, gritó Mark. Bueno, ¿acaso no dijiste que limpiáramos la casa?, respondí calmadamente. Después de recuperarme del resfriado, le conté a George todo sobre cómo Mark y su esposa me habían tratado mientras estaba enferma. Al escuchar mi historia, George decidió que era suficiente. Habíamos estado planeando secretamente construir una nueva casa, y decidimos mudarnos a un apartamento de alquiler mensual y vender nuestra casa antigua sin decirle a Mark y su esposa. La venta se realizó rápidamente ya que alguien quería comprar el terreno para construir una tienda. Originalmente, habíamos considerado dejar la casa antigua para Mark y su esposa, pero después de cómo nos trataron, no sentíamos ninguna obligación de hacerlo. La casa ya había sido demolida, y debieron haber quedado sorprendidos al encontrar un terreno vacío donde antes estaba. Nuestra nueva casa estaría lista en 2 semanas, y habíamos arreglado con un carpintero para almacenar nuestras pertenencias allí mientras tanto. También habíamos desechado todas las pertenencias de Mark y su esposa. Cuando le dijimos a Mark esto, gritó, ¿estás bromeando? Voy a denunciarlo a la policía. La voz enojada de su esposa resonaba de fondo. En ese momento, George tomó el teléfono y lo puso en modo altavoz. Adelante, llama a la policía. También les contaré todo, como le lanzaste cerveza a tu madre enferma. La dejaste sola e hiciste tus vacaciones. ¿Quién crees que está en el error aquí, tú o nosotros? La voz de George era fría y severa. Esto no tiene nada que ver con eso. Vendiste la casa. ¿Dónde se supone que debemos vivir? ¿Dónde estás viviendo tú?, gritó Mark. George respondió calmadamente. Esa casa era nuestra para vender. Ya no eres nuestra preocupación. No nos contactes de nuevo. Y colgó. 2 semanas después, recibimos una llamada del carpintero diciendo que nuestra nueva casa estaba lista. George y yo fuimos a verla. El carpintero, un amigo de George, nos mostró el lugar. La habíamos diseñado como una casa de una sola planta, accesible, perfecta para nuestra jubilación. La casa resultó ser aún más hermosa de lo que habíamos imaginado, y George y yo no podíamos esperar para comenzar nuestra nueva vida allí. Los muebles que habíamos dejado en la sala ya habían sido trasladados por los carpinteros. Cuando les agradecí, respondieron amablemente, no hay problema. George realmente nos ayudó en su momento, así que esto no es nada. Y así, George y yo comenzamos a acomodarnos en nuestro nuevo hogar. La casa era mucho más cómoda de lo que habíamos anticipado, y nuestra vida se sentía tranquila sin nuestro hijo mayor y su esposa alrededor. Sin embargo, aproximadamente un mes después de mudarnos, nuestro problemático hijo mayor y su esposa aparecieron inesperadamente. Ni George ni yo les habíamos dado nuestra nueva dirección, y nuestro hijo menor, Mark, y su esposa tampoco la habían compartido. Parecía que debían haber contratado a un investigador privado o algo así para localizarnos. No es justo que hayas vendido la casa, te hayas deshecho de nuestras cosas y luego te hayas mudado a un lugar tan bonito sin decirnos, como tu hijo mayor. ¿No tengo derecho a vivir aquí?, dijo Mark, mirándonos con desdén y sosteniendo grandes bolsas. Esperábamos cortar completamente los lazos con ellos, pero su audacia nos dejó atónitos. Justo en ese momento, cuando estaban a punto de entrar, se abrió la puerta principal, y Steven, nuestro hijo menor, apareció con su esposa y sus 2 nietos. Habían venido a visitar la nueva casa, que acababa de completarse. Después de pasar un rato en casa, se habían ido a una tienda de conveniencia cercana. Mark, ¿qué haces aquí? ¿Estás causando problemas otra vez?, dijo Steven, asombrado. Su familia había venido a relajarse y ver nuestro nuevo lugar, y claramente se sorprendieron por la visita inesperada. ¿Quiénes son estas personas? ¿Son malas?,
Preguntó inocentemente Sofía, la niña de 5º grado. Aprovechando la oportunidad, George tuvo una idea. Como la familia de Steven está aquí por una semana, ¿por qué no se quedan ustedes también? Pero no se les permitirá quedarse indefinidamente. Con eso, George dio la bienvenida a todos adentro. Mark y su esposa rápidamente se acomodaron en el sofá. Vaya, estoy exhausto, suegra. ¿Puedo tomar un café, negro, por favor?, dijo Mark casualmente. La esposa de Steven se sorprendió por la solicitud, mientras que los nietos se acercaron rápidamente a Mark y su esposa. ¿Por qué no pueden hacer eso ustedes mismos? Incluso yo, siendo una niña, puedo servirme mi propio jugo, comentó Sofía. Las preguntas inocentes de los nietos hicieron sentir incómoda a la esposa de Mark. Ella fue a prepararse su propio café de mala gana, pero las preguntas continuaron. ¿Por qué no cocinan aunque sean adultos? Mi mamá puede cocinar cualquier cosa. ¿Por qué no limpian después de ustedes mismos? Mi papá y yo siempre limpiamos después de comer. ¿Por qué no pueden hacer eso? Mi hermana y yo siempre lo hacemos por nuestra cuenta. Los nietos, claramente acostumbrados a ayudar, estaban perplejos por la falta de esfuerzo de Mark y su esposa. Mark y su esposa inicialmente respondieron, pero los ataques implacables de ¿por qué?, los agotaron durante la semana. La esposa de Mark, en particular, no le gustaba que la llamaran tía, y se sorprendió cuando los nietos respondieron, ¿por qué no? Eres una tía. No, no eres lo suficientemente joven para que te llamen hermana. Incluso Steven y yo no pudimos evitar reírnos. Cuando Steven y su familia se fueron, finalmente enviamos a Mark y su esposa. Estaban tan exhaustos por las preguntas de los niños que se fueron sin mucha resistencia. Unos meses después, recibimos un mensaje de Mark pidiendo, ¿puedes prestarnos algo de dinero? Hasta ese momento, habían estado viviendo en nuestra casa, comiendo nuestra comida sin contribuir ni un centavo en alquiler o gastos. El trabajo de Mark en la tienda de conveniencia cubría sus necesidades mientras vivían con nosotros. Ahora que estaban fuera de la casa, deberían haber comenzado a pagar por sí mismos. Sin embargo, seguían viviendo por encima de sus posibilidades, dependiendo del dinero prestado y sin ahorros. El ingreso de Mark trabajando en la tienda de conveniencia 4 días a la semana no era suficiente para cubrir sus gastos, y la esposa de Mark no tenía intención de trabajar. Era audaz de su parte pedirnos dinero. Jamás te prestaremos dinero ni te ayudaremos nuevamente, les dijimos firmemente, y luego bloqueamos el número de Mark. Unos días después, mientras George y yo estábamos fuera, recibimos una llamada de nuestra empresa de seguridad del hogar sobre un intruso. Las imágenes de video mostraron que Mark y su esposa intentaban entrar a nuestra casa a través de una ventana. Fue desalentador ver cómo recurrían a romper en la casa de sus padres para robar dinero debido a su desesperación financiera. Fueron detenidos por el equipo de seguridad y llevados por la policía. Aunque fueron liberados debido a su conexión familiar, recibieron una advertencia severa. Desde entonces, Mark y su esposa cesaron sus intentos de entrar a nuestra casa. Bloqueamos sus llamadas, asegurándonos de no recibir más comunicaciones de ellos. Steven nos informó que Mark también le había pedido dinero y ahora estaba huyendo de prestamistas porque no podía pagar sus deudas. Lo que siembras, cosechas. Devuelve el dinero que pediste prestado tú mismo, dijo Steven, y también bloqueó el número de Mark. No sabemos qué fue de Mark y su esposa después de eso, pero decidimos seguir adelante con las personas que nos trataron tan cruelmente, sin ninguna involucración con Mark y su esposa. George y yo estamos disfrutando de nuestras tranquilas vidas diarias. George ahora enseña caligrafía en casa en una habitación que diseñamos para ese propósito, y cuando Steven y su familia visitan, los nietos y otros niños se unen a las clases de caligrafía y se divierten mucho. Valoramos estos días de paz y aprovechamos cada momento.